Mis amados hermanos, Dios les bendiga mucho. Yo soy el pastor Rafael Reyes del Centro de Avivamiento Cristiano de La Vega y es un placer estar con ustedes para compartirles verdades maravillosas de la palabra de Dios. En el video anterior vimos cómo las razones que tengo para creer que la Biblia es la palabra de Dios son 4. Pero hay una quinta razón que yo tengo para creer que la Biblia es la palabra de Dios. Y es la forma milagrosa en que este libro sagrado, que ha sido tan perseguido y que se ha intentado destruir tantas veces a través de la historia, ha llegado hasta nuestro tiempo. Alguien dijo que la Biblia era un libro sumamente perseguido y maltratado por los enemigos y maltratado por los amigos. O sea, un libro perseguido por los enemigos y maltratado por los amigos. Son muchas las personas también que han usado mal el libro de Dios para justificar sus desviaciones, sus dogmas, sus creencias particulares. Por ejemplo, ese famoso enciclopedista francés del siglo XVIII, llamado Jean-Marie Arouret, mejor conocido como Voltaire, dijo una vez que el disparate que habían comenzado 12 hombres, uno solo lo iba a destruir y que ese hombre era él. Que 100 años después de su muerte no iba a haber iglesia, no iba a haber Biblias y no iba a haber cristianismo. Sin embargo, 100 años después de su muerte, su casa se convirtió en un depósito de la Sociedad Bíblica Internacional. La Biblia ha logrado perdurar más allá de todos los intentos que han hecho las personas de destruirla. Aquí en República Dominicana, el país desde donde les hablo, la primera vez que se introdujo la Reina Valera, esta Biblia que tengo en mis manos, que fue la primera traducción de la Biblia completa al castellano, directamente de las lenguas originales. Esta Biblia se editó por primera vez en el año 1569. Pues aquí a esta isla, cuando era una colonia española, llegaron 50 ejemplares de esa Biblia en el año 1585. La trajeron los ingleses y las autoridades españolas las decomisaron y las quemaron en la plazoleta de la Catedral Primada de América, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en el año 1585. Sin embargo, hoy en día, en esta media isla que se llama República Dominicana, hay más de 10 millones justamente de este mismo ejemplar. No hay forma humana de poder detener lo que está en la agenda de Dios. Jesucristo dijo en una ocasión también, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. No hay fuerza humana que pueda evitar que este libro cumpla el propósito que tiene Dios de que llegue a todas las naciones y a todos los rincones de la tierra. Bueno, pero hay un tema interesante que quiero compartirles que me hace también pensar que este libro tiene un poder sobrenatural extraordinario detrás de él. Es el hecho de lo que pasó con el libro del profeta Isaías. Alguien ha dicho que el libro del profeta Isaías se le podría llamar el quinto evangelio, por la sencilla razón de que en este libro de Isaías se habla con tanta claridad del carácter, la misión, qué sé yo, todo lo que tiene que ver con ese Mesías que se llama Jesús de Nazaret. Está también descrito en el libro del profeta Isaías, que muchos le han llamado el quinto evangelio. Sin embargo, ese libro se escribió 700 años antes de que Jesús naciera. Cuando la arqueología como ciencia comenzó en el siglo XIX, inmediatamente empezaron a cuestionar la Biblia, y muy en particular el libro del profeta Isaías. ¿Por qué los arqueólogos y los eruditos de mediados del siglo XIX hasta el principio del siglo XX cuestionaron tanto el libro de Isaías? El libro de Isaías tenía un problema, y es que el último manuscrito que la humanidad tenía se trataba de un texto conocido como el texto masorético. El texto masorético fue editado en el siglo IX de nuestra era, cuando el libro de Isaías fue escrito en el año 700 a.C., por lo que si calculamos, estamos hablando que entre el texto original del profeta Isaías y el texto masorético había una distancia de 1600 años. Se le llama texto masorético porque fue producido por una escuela de escribas rabínicos judíos llamados los masoretas. Y estos a su vez se llamaban los masoretas porque ellos habían diseñado un sistema de puntuación y de acentuación
en la lengua hebrea que no existía antes de ellos, a los cuales se le llamó la Másora. No hay que olvidar que el hebreo arcaico no tenía ni siquiera vocales, por lo que esa especie de modernización y adaptación a lo que eran las lenguas universales, en términos, digamos que de acentuación, puntuación, etcétera, ese sistema llamado la Másara fue diseñado por esta escuela rabínica llamado los masoretas. Entonces, el texto masorético tenía otro inconveniente, y es que los masoretas, el material que les sirvió de base para ellos producir su nueva edición, aplicándole la Másora al texto de Isaías, ellos lo quemaron. Se sintieron tan orgullosos de ese trabajo de transcripción. No hay que olvidar también que la humanidad en esa época no tenía imprenta, que la imprenta surgieron en el siglo XIV de nuestra era con Gutenberg, ¿verdad? Entonces, en esa época todos los libros eran manuscritos. Entonces, después que ellos produjeron su manuscrito, se sintieron tan orgullosos que se dice que quemaron los textos que les sirvieron de base. Por lo que durante muchos siglos, el único texto original, podríamos decirlo, el único texto antiguo que teníamos del libro del profeta Isaías era el texto de los masoretas. Como es natural, la ciencia y la arqueología en particular le entraron a este concepto de que este libro no era fidedigno. Inclusive algunos llegaron a especular que ese libro había sido escrito por algún cristiano y que era un libro espúreo. Otros llegaron a decir que los cristianos le pagaron a los masoretas para que produjeran un libro donde su Mesías apareciera muy bien prefigurado, ¿no? Pero resulta que hubo un descubrimiento en la década de los 40 del siglo XX que marcó una gran diferencia en lo que respecta a la apreciación del libro del profeta Isaías en particular. Un pastor beduino de cabras se le extravió una cabra en uno de los lugares más secos del planeta, un lugar llamado Qumran, y ese señor empezó a tirarle pedradas. Es una zona llena de farallones donde hay muchas cuevas. Entonces él empezó a tirarle pedradas a cada cueva para ver si alguna cabra balaba. Entonces él podía saber dónde estaba su cabra sin tener que escalar cada cueva. El resultado fue que en una de esas pedradas él escuchó fragmentos de cerámica que se quebraban y subió y descubrió que había una cantidad de ánforas antiguas llenas de pergaminos, de rollos. Bueno, esto trajo un revuelo en la comunidad científica cuando llevaron todo este material hasta Tel Aviv y a los lugares donde se dedicaron a estudiarlo. Se encontraron que era la biblioteca de una secta desaparecida llamada los esenios, que cuando los romanos destruyeron Jerusalén en el año 70 de nuestra era, los esenios se fueron y ocultaron su biblioteca. Luego se perdieron en la historia y esas cuevas estaban llenas de unos documentos cuyos dueños ya habían desaparecido. Sencillamente, a mi modo de ver, era que Dios tenía preparada esta información porque Él sabía que estas últimas generaciones se iban a caracterizar justamente por su incredulidad. Bueno, pues cuando verifican todo el material que había muchas cosas. Había desde libros de contabilidad, manuales de devocionales, libros de diferente tipo y algunos libros judíos, la Biblia sin lugar a duda porque ellos eran hebreos, pero también se encontraron con que había dos copias del libro del profeta Isaías, una fragmentada y una más o menos bastante entera. Cuando le aplicaron la prueba del carbono 14, que es un procedimiento científico que la ciencia cree que puede datar, puede fechar cosas antiguas, orgánicas, cosas biológicas antiguas, puede fechar con bastante acierto, se encontraron con que esos textos tenían una antigüedad de ciento y tantos años antes de Cristo. Lo que quiere decir que en el siglo XX se descubrió un texto del libro de Isaías en perfectas condiciones, legible, que había evidencia de que tenía ciento y pico de años de antigüedad antes de Cristo. Resulta que cuando lo cotejaron con el libro de Isaías que teníamos, con el texto masorético, que ya les dije antes, descubrieron que no tenía diferencias considerables, sino algunos deletreos y uno que otro desliz de la pluma. Por tanto, esta evidencia para mí es contundente porque Dios se ocupó de guardarnos el libro del profeta Isaías en el lugar más seco del mundo
para que no se dañara y pudiera llegar hasta nuestro tiempo la evidencia de que ese libro era auténtico. Por lo que no tenemos razón alguna para cuestionar la autenticidad escriturística del libro de Isaías hoy en el siglo XXI. Resulta que si nosotros tuviéramos que dudar de la autenticidad de los textos sagrados, el de Isaías y todos los textos sagrados, tendríamos que dudar de toda la literatura antigua de la humanidad, porque mientras la humanidad estuvo escribiendo en papiro, que es un material frágil, muy parecido al papel, todo lo que se escribió en papiro en la antigüedad se perdió, salvo algunas cosas que se encontraron en Qumrán, precisamente por tratarse del lugar más seco del mundo. La humanidad empezó a conservar sus libros antiguos a partir de que se empezó a escribir en pergamino. El pergamino es un lienzo que se hace con piel de oveja y su durabilidad se ha demostrado que es mucho mayor que la de otros materiales antiguos. Entonces, muchos libros de la antigüedad habría que cuestionarlo por la misma razón que cuestionaron el libro de Isaías. Por ejemplo, de las guerras de las Galias de Julio César, quedan un par de ejemplares solamente del siglo IX de nuestra era. Lo mismo ocurre con la Ilíada de Homero. Y lo mismo ocurre con muchísimos otros libros antiguos de la humanidad occidental, que las últimas copias, libros que se escribieron todos ellos antes de Cristo, 600, 500, 800 años de Cristo. Por ejemplo, los 9 libros de la historia de Herodoto de Halicarnaso y muchísimo material antiguo. Lo que conservamos de ellos fueron copias manuales, escritas de manera manual, hechas en pergamino. Entonces, hay una cosa muy contundente en el texto sagrado como lo hemos recibido hoy, y es que este libro llegó a nosotros en forma fidedigna a nivel escritural. No ha sido alterado en los tiempos y hay pruebas suficientes. Por ejemplo, aunque desaparecieran todos los textos que tenemos del Antiguo Testamento, las citas que se escribieron durante los primeros 3 siglos bastarían para reconstruirlo completamente. Hay más de 25,000 citas en los primeros escritores cristianos de los primeros 3 siglos, citando al Nuevo Testamento. Entonces, la Biblia es un libro que ha sido sumamente manoseado por la humanidad. Ha estado con nosotros por suficiente tiempo como para que nadie pueda en el siglo XXI adulterarla. Esta es la quinta razón por la que yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Ha sido tan combatida, ha sido quemada, ha sido prohibida, ha sido satanizada. Sin embargo, está con nosotros porque el Dios que la inspiró vive y reina por los siglos. Dios le bendiga y hasta un próximo video.